Pero bueno, hermano, vamos a entrar al tema del día de hoy. Sabe que nosotros, antes de ser cristianos, hermanos, llegamos a pasar por muchas cosas en nuestra vida personal, como en la familia y todo esto. Incluso ahora de cristianos hemos pasado por situaciones también, ¿verdad? Que a veces se salen de control y que a veces hay cosas que no comprendemos o por qué pasamos, hermanos. Pero déjeme decirle, hermano, que gracias a Dios que hoy que estamos en Cristo tenemos en quién refugiarnos, tenemos en quién consolarnos, hermanos, en el Señor, ¿verdad? Muchas de las veces hay personas, hermanos, que aún no han entregado su vida a Cristo y también pasan por problemas, situaciones difíciles, y a veces recurren a otras cosas, hermanos, incluso a vicios, etcétera, etcétera. Pero qué bendición, hermano, que usted y yo podamos venir al Señor, entregarle nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestras situaciones muy difíciles que podemos llegar a pasar. Pero ante todo esto, hermano, y es el tema del día de hoy, debemos de tener un corazón limpio. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que guardar nuestro corazón, hermano, ante toda situación que podemos pasar. Muchas de las veces, momentos difíciles, situaciones que nos hacen, gente que nos hace algo a nosotros o le hace a nuestros seres queridos. Muchas de las veces las personas, el ser humano, empezamos a guardar rencor, hermano, odio, resentimiento hacia las personas porque le hizo esto, porque le hizo aquello. Y sí, hermanos, déjeme decirle que es una situación muy triste, que si cada uno nos dijera por lo que ha estado pasando, hermano, no terminaríamos aquí. Pero son unas situaciones muy tristes que a veces las familias pasan, los matrimonios, personas individual. Pero ante todo esto, el Señor quiere que guardemos nuestro corazón, hermanos. Y le voy a leer un pasaje. Mire, antes de leer el pasaje vamos a orar y para seguir con el tema, hermanos. Póngase de pie un momento nada más para darle reverencia a la palabra de Dios. Vamos a hacer la oración. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús damos toda la honra y la gloria, Señor, a ti, Señor. Buscamos de tu palabra, de tu consejo. Hablas a nuestras vidas, Señor, que podamos atesorar esta palabra en nuestros corazones. La podemos poner en práctica, Señor. Señor, no queremos irnos de este lugar como llegamos, Señor. Queremos salir diferentes. Queremos salir sanados, libertados, restaurados, Señor, consolados por tu Espíritu Santo, Señor. Que despejes toda duda en nuestras mentes, toda confusión que pueda perturbar nuestra vida, nuestra paz. Señor, reprendemos y entregamos todo eso, Señor. Recibe toda la honra y la gloria por siempre, Señor. Amén. Toma asiento, hermano. El versículo que quiero empezar en esta tarde, hermano, ya mediodía, el Salmo 24, versículo 3 y 4. Salmos capítulo 24, versículo 3 al 4. Si me quiere acompañar, por favor. Salmos capítulo 24, versículo 3 y 4. No sé si están en las pantallas también, miren. Dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Qué dice? Con voz alta, hermanos. El limpio de manos y de puro de corazón. Bendito sea nuestro Dios para siempre. Tenemos que tener un corazón puro, hermanos, delante de Dios. Y hasta no es por nuestro propio bien. Hermanos, cuando guardamos cosas en nuestros corazones, los primeros perjudicados somos nosotros. Perjudicamos a las personas que nos rodean, incluso a nuestros propios hijos, a las personas que amamos los perjudicamos cuando tenemos un corazón contaminado por una situación o por otra. Y muchas de las veces hay personas, hermanos, que el ser humano dice, no, es que yo voy a guardar rencor, odio hacia tal persona para que se le quite. Hermano, y a veces desgraciadamente la otra persona como si nada ahí anda. Pero la venganza es del Señor, hermanos. Pero ¿sabe qué? ¿Cómo podemos saber si tenemos un corazón contaminado?
Es la pregunta de hoy, ¿verdad? ¿Cómo saber si tenemos un corazón contaminado? Y lo encontramos en Lucas capítulo 6, versículo 45. Ahí usted y yo nos vamos a dar cuenta si tenemos un corazón contaminado, y también con otras acciones. Dice la palabra, Lucas capítulo 6, versículo 45, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que usted y yo hablamos a las personas, hermano? ¿Cómo nos dirigimos a las personas? ¿Con pasión, con amor, con cariño o con desprecio, con rechazo? A veces no golpeamos a las personas, pero con nuestras palabras golpeamos a las personas, hermanos. Y muchas de las veces también, hermanos, cuando usted y yo tenemos algo contra alguien, a veces no lo queremos ni ver. Podemos ir caminando y a esa persona que usted le tiene algún tipo de resentimiento, se lo puede topar de frente y a veces no lo quiere ni saludar. Incluso si va por la calle hasta se cambia de la otro lado porque no quiere ver a esa persona. Y eso es una señal, hermano, que tenemos algo en nuestros corazones contra tales personas. Y es una situación, hermano, de todos. No cree que nada más uno que otro. Eso es una situación, todos como cristianos, situaciones que venimos guardando desde años atrás, y ahora que estamos en Cristo aún lo tenemos ahí guardado, hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted y yo venimos a Cristo, le decimos: Señor, aquí está mi vida, te la entrego. Ah, Señor, pero ¿sabes qué? Esto que tengo guardado ni me lo toques, Señor. Esto es mío. Nadie lo toca y nadie me habla de ello, hermano. Y no es porque usted se lo diga de esas palabras, sino simplemente, hermano, con nuestras actitudes le hacemos ver eso a Dios. Y Dios, en su amor, hermano, misericordia, respeta las decisiones que usted y yo tomamos. Él nunca nos va a obligar a hacer algo que no queramos, hermanos. Pero el asunto es que eso que nos está agobiando, hermano, nos está llevando a la desesperación, a la angustia, tristeza. Hay cosas incluso que nos llevan a la enfermedad, hermano. Ahorita les voy a hablar sobre eso. Cosas que guardamos en nuestro corazón, en nuestro interior. Muchas de las veces hay enfermedades, hermano, que se empiezan a manifestar en nuestros cuerpos. Pero ahorita le voy a hablar más de eso. Pero el propósito, hermano, de este mensaje el día de hoy es que todos seamos libres de toda amargura, rencor, resentimiento, odio, tristeza, falta de perdón. Una cosa es que no perdonamos a los demás, y otras cosas, hermano, que nosotros no nos perdonamos también. Cuando Dios ya nos perdonó y a veces nosotros no nos queremos perdonar. También sed de venganza, incluso la depresión, la ansiedad, hermano, porque venimos arrastrando muchas cosas. Perdonarse a uno mismo, lo que les decía ahorita, eso es muy importante. Hay personas, hermano, que parece que no, pero hay personas que no se perdonan a sí mismo por alguna situación, algo que hizo o algo incluso que permitió, o a veces se culpa por alguna situación y a veces nada que ver con él o con ella, ¿verdad? Pero hay personas que se culpan y llevan años en esa situación, hermanos, y no avanzan espiritualmente, no avanzan en el servicio del Señor, no avanza en la bendición del Señor en su vida, en su matrimonio, en su familia, porque hay cosas que tenemos guardadas en nuestro interior, hermanos. Y es por eso que a veces ha pasado tantas cosas, porque a veces incluso algunos divorcios, no todos, ¿verdad? Pero hay unos divorcios que es porque hay cosas guardadas en el corazón, hermano, como el orgullo, el altivez, el rencor. Hay muchas cosas, hermanos, que guardamos ahí, y es por eso que no avanzamos. Pero es porque nosotros no le entregamos a Dios. Y eso es una situación, hermano, que tenemos que reconocer nuestra necesidad delante de Dios. Si usted y yo no reconocemos que tenemos guardado rencor, odio, resentimiento, todo ese tipo de cosas, vamos a seguir pensando que estamos bien, pero nuestra actitud refleja cómo están nuestros corazones. ¿Cómo reacciono con mi esposo, con mi esposa, con los hijos, con los compañeros de trabajo, con las personas que amamos? A veces, hermanos, hay familias que no se hablan. Hay padres, hijos que no se hablan, hermanos.
de sangre que no se hablan por alguna situación que pasó años atrás, y a veces pasa el tiempo y ¿sabe qué sucede, hermano? Muchas de las veces se vuelven a reunir en nuestros hospitales, cuando está enfermo alguien, ahí se reúnen y eso se saludan más o menos, o hay veces, hermano, que se reúnen únicamente en los funerales. Imagínense qué triste situación sería, hermano, que a veces se mueren las personas y nunca pudimos estar a cuentas con él o con ella, con los familiares, por el orgullo, hermano, que tenemos, por el ego, no acercarnos a las personas. Y sabe, muchas de las veces hay personas que mueren aún sin perdonar, se fueron con eso en su corazón, y pudimos haber aprovechado el tiempo, hermanos. El tiempo pasa y el tiempo, si no lo aprovechamos, ya no va a regresar, hermanos. Ya no va a regresar como en los impuestos en Estados Unidos. Usted paga y le regresa en una parte. No, el tiempo ya no vuelve, hermanos. Ya no hay nada que hacer. Lo que se hizo o no se hizo tiempo atrás ya se quedó ahí. Usted y yo debemos de tener oportunidad de poder estar a cuentas con los demás, perdonarse uno al otro, hermano, en las familias. Y todo este tipo de situaciones, porque podemos, imagínense, una persona que tiene 10 años que no ve a su familia por algo que pasó, y a veces cosas fuertes, hermano, no lo dudo, pero pasa el tiempo y muere, y dice uno, ¿por qué no lo perdoné? ¿Por qué no estuve a cuentas con él o con ella? Todos estos 10 años los desperdiciamos separados y pudimos haber hecho algo, una relación estable, una unidad entre la familia o personas conocidas. Pero por eso es importante el hecho de reconocer que necesitamos estar a cuentas del uno al otro, hermanos. Ahora, ¿a qué nos lleva? Dice Hebreos 12:15. Hebreos 12:15, hermanos, ¿se me ayuda? Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados, hermano. Fíjese lo que dice aquí, deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. Usted y yo tenemos la gracia y la misericordia de Dios, hermano, pero cuando nosotros tenemos un corazón, hermano, una raíz de amargura, empezamos a actuar, empezamos a hablar, empezamos a dañar a los demás. Incluso muchas de las veces decimos, perdóname porque no te quise decir eso, perdóname porque no quise actuar de esa manera, hermanos. Y ahí a veces pues, cometemos errores, ¿verdad? Y seguimos adelante, pero ya es muy diferente, hermano, cuando seguimos en lo mismo, perdóname y lo vuelvo a hacer, perdóname y lo vuelvo a hacer. Eso, hermano, ya nosotros estamos jugando con el perdón con las otras personas. No estamos valorando, no queremos cambiar, hermano, delante de Dios. Y muchas de las veces, ¿a qué nos lleva la amargura, hermanos? Mire, por ejemplo, nos lleva a la enfermedad física y espiritual. Ahorita voy a dar ejemplos de los dos. En la enfermedad física, hermano, lo decía ahorita, cómo nos expresamos. Cada uno de nosotros, hermanos, muchas de las veces no nos dieron el amor que nos tenían que dar. Muchas de las veces, hermanos, los padres no nos amaron como tenían que amarnos por alguna razón u otra, porque incluso también ellos tampoco les dieron amor. Y vamos repitiendo, hermano, vamos dando lo que no nos dieron, pues yo también soy lo de mis hijos, y luego los hijos a los hijos, y así, ¿verdad? Pero en Dios tenemos oportunidad de cambiar eso, hermano. Dios nos da de su amor, nos llena de su presencia y nos hace sentir un amor inmenso en nuestro ser, que no solamente para nosotros, sino que también es para darnos a aquellos que nos rodean, incluso, hermanos, hasta nuestros enemigos. El Señor Jesucristo nos dio el ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos falta de amor y tenemos un corazón contaminado, hermano, empezamos nuestro cuerpo incluso empieza a manifestarse enfermedades. Hasta en los doctores, hermanos, se da esto. Les dicen, no, es que hay personas que son muy preocupadas, son muy nerviosas y empiezan a tener problemas en su estómago, hermanos. Empiezan a tener tensión, incluso no pueden a veces ni ir al baño
¿Por qué? Porque es una persona que es muy tensa, hermano, que se preocupa por muchas cosas, algunas situaciones que lo ha pasado en su familia, que lo tienen eso, ¿verdad? Pero empieza el cuerpo a resentirlo en esa área, hermano. Por ejemplo, ¿usted ha escuchado cuando una persona se enoja o un disgusto así muy fuerte? ¿Qué es lo que dicen? Se le disparó el azúcar. ¿Se ha escuchado ese término, hermano? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo así se fija que un sentimiento, alguna reacción afecta a nuestro cuerpo también, hermanos? Y hay enfermedades, no todas, ¿verdad? Pero hay enfermedades que son causadas por guardar cosas en nuestro corazón, hermano, por guardar sentimientos negativos, por no ser libres de eso, por no entregárselo a Dios. Y el Señor, hermano, en esta hora nos quiere sanar, nos quiere libertar, quiere traer sanidad a nuestro interior, hermano, como físicamente. Él tiene el amor, el poder, la autoridad para hacerlo. ¿Y sabe por qué? Por amor a usted y por amor a mí. El Señor, hermano, es tan maravilloso que aún a pesar de que usted y yo no queríamos perdonar, el Señor nos vuelve a invitar en esta hora a que tenemos que perdonar. Que es el tiempo de perdonar, hermano. Es el tiempo de soltar a Dios todo aquello que perturba nuestra mente, nuestros corazones, que no nos deja avanzar, que nos lleva a la angustia, a la tristeza. Y hay tantas cosas que vienen a nuestra vida que incluso se refleja en nuestro cuerpo, hermanos. Hay personas que tienen mucha ansiedad y empiezan a manifestarse en su piel, por darles algunos ejemplos, y hay muchos más, ¿verdad? Ahora, también espiritualmente, hermano, cuando no perdonamos, hay opresión espiritual en nuestras vidas, porque no nos deja avanzar, hermanos. Nos oprime. Hay personas que en las noches no pueden dormir a veces, porque hay eso que está oprimiendo a su vida. Tiene recuerdos de un trauma, alguna situación que pasó en su vida y no puede ser libre, hermano. Hay gente que llora, hermano. Hay gente que sale de su casa al parque o maneja el auto por el I-10, hermano, para despejarse, que nadie vea que está llorando, que está angustiado, que está en tristeza, hermano. Pero en medio de eso, el Señor quiere traer sanidad, hermanos. El Señor se quiere glorificar en nuestras vidas. El Señor quiere bendecirnos. Cuando nosotros no perdonamos, estamos en estancamiento, hermano. No avanzamos ni en nuestro matrimonio, en nuestra vida personal, ni en nuestro ministerio en el Señor, en el servicio del Señor. Hasta en eso nos está estorbando, hermano, cuando tenemos un corazón contaminado. Y qué glorioso es que en medio de esto, el Señor nos muestra, hermanos, y le aseguro, hermano, que lo que le estoy diciendo ahorita no es la primera vez que lo escucha. Tal vez ya Dios le ha hablado por medio de otras personas, por medio de otras situaciones, e incluso a tu mismo oído te ha dicho tienes que perdonar. Y nosotros humanamente nos aferramos, no puedo perdonar. Y es una situación triste, hermano, por las cosas que ha pasado, es cierto. Pero en medio de eso, hermanos, el Señor quiere darnos una nueva vida. El Señor quiere que seamos despejados de todo aquello que oprime nuestra vida espiritual. El Señor nos da una oportunidad, hermano, de que seamos diferentes y que las cosas que nos hicieron en nuestro pasado, hermano, el Señor se encargará de las personas, ¿verdad? El Señor se encargará. Hay a veces, hermano, que se tiene que levantar denuncias. Eso es normal, eso está bien, hermano. Por eso el Señor dejó las autoridades establecidas aquí en la tierra. Pero nuestro interior tiene que perdonar, hermano. Tenemos que soltar a Dios. ¿Cuántos casos ha habido, verdad? Gente que ha perdonado incluso a asesinos. Pero es solamente, hermano, en la presencia de Dios que puede hacer eso el ser humano. No dejamos, hermano, que fluya la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Y por darnos un ejemplo, hay testimonios de ejemplos de satanistas, hermanos, que pertenecen a esos grupos y que ahora se convirtieron a Cristo. Dice que él tenía tanto odio a su padre y a su madre porque su papá no pudo estar con su mamá y su papá siempre le estuvo mintiendo y él pensaba que era su mamá la que no quería estar con él. Entonces había ahí una confusión, había algo de parte del padre, pero tenía tanto odio a este hombre. En aquel entonces era joven, dice que tenía tanto odio que se empezó a meter a estos grupos y le decían,
El que tenga más odio es el que va a subir de rango, hermano. Imagínense, si ellos miden eso, hermano, para subir de rango. Ahora imagínense cómo nos vemos usted y yo si tenemos eso guardado en nuestros corazones. Si ellos lo usan para lo que hacen, hermano. Y ellos están contra Dios, blasfeman contra Dios. Ahora que usted y yo estamos en la iglesia, buscamos de Él. Con más razón, hermano, tenemos que entregárselo a Dios. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Ahora, ¿cómo podemos ser libres, hermanos? Porque una cosa es, pues ya les platiqué, vimos cómo situaciones que hemos estado pasando, pero ahora es cómo podemos ser libres. Y vamos a la palabra de Dios, hermano. Pero ¿sabe qué? Es el tiempo, hermano, de entregar a Dios. Es el tiempo de entregar a Dios, de renunciar a todo aquello que ha perturbado nuestras vidas, nuestras mentes. Ha traído confusión a nuestras mentes. Ha habido situaciones que no nos deja estar en paz, a pesar de que podemos tener muchas cosas. Y tenemos que entregarle a Dios la amargura, el rencor, el resentimiento, el odio, la tristeza, hermano. Es el tiempo de Dios. Sed de venganza. Hay gente que se siente menospreciada, hermano, rechazada. Hay gente que ha sentido esto desde el vientre de su madre. Y viene creciendo y sigue sintiendo ese mismo rechazo. Y el Señor, hermano, yo no conozco sus vidas, pero el Señor sí las conoce. Y el Señor sabe en esta hora cuántas personas de aquí sabe que tienen cosas guardadas en sus corazones. Y el Señor quiere hacerte libre en esta hora. Hay personas que se sienten en rechazo, hermanos, menospreciadas, incluso por sus propias familias, por sus propios padres. Y eso lo ha venido agobiando, lo ha venido trayendo en tristeza, incluso con pensamientos de muerte. Pero en esta hora el Señor quiere traer sanidad. Alabado sea nuestro Dios. Mire, vamos a Mateo capítulo 6, versículos 12 al 15. Vamos a ver una oración que los discípulos decían al Señor, Señor, enséñanos a orar. Y vamos a leer este modelo de oración que les enseñó Jesucristo a sus discípulos, como a nosotros también. ¿Ya está ahí? Mateo capítulo 6, versículo 12 al 15. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas, hermano. Qué extraordinario es esto, hermano, que en medio de esto, ¿cómo es que usted y yo podemos perdonar a alguien que nos dañó? De la misma manera, hermano, nosotros no merecíamos el perdón de Dios. Usted y yo no merecíamos nada de Dios. Nosotros teníamos que ser, hermanos, castigados por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia, por nuestros pecados. Pero aún así el Señor vino a perdonar nuestros pecados por medio de nuestro Señor Jesucristo y perdonó nuestras ofensas. Perdonó nuestra rebeldía, nuestra desobediencia a usted y a mí, hermano, sin merecerlo. Entonces nos dice su palabra que así como yo te perdoné a ti, tú también tienes que perdonar a los que te ofendieron. Y Él no nos obliga, pero nos invita, hermano, a que perdonemos. Nos invita a que nos desechemos de esas cosas que nos ha ido perturbando año tras año. Entonces, qué extraordinario es, hermano, que tenemos que reconocer, que tenemos que perdonar. Es necesario perdonar, hermanos. Es necesario entregar a Dios todo lo que nos estorba en nuestras vidas. Y es por nuestro propio bien, por el propio bien de los suyos, el propio bien de su esposo, el propio bien de su esposa, de sus hijos, de sus familiares. El propio bien, donde quiera que usted vaya, hermano. Usted o yo ya no vamos a actuar como antes, con un corazón contaminado, porque a veces siempre estamos a la defensiva,
peleábamos con todo el mundo y había tantas cosas que demostrábamos a las personas que teníamos un corazón contaminado. Y le doy un gran ejemplo. ¿Cómo a usted lo trataron, hermano? Desde que usted era niño, ¿cómo lo trataron? ¿Qué cosas pasaron en su vida que usted fue copiando ese modelo, esas actitudes, y que usted fue creciendo y fue haciendo lo mismo? Pero en esta hora el Señor nos da oportunidad que cambiemos nuestras vidas, hermano. Que cambiemos el rumbo de nuestras vidas, que ya no seamos los de antes, que no volvamos a cometer las mismas actitudes que cometían nuestros padres, nuestros familiares con nosotros. Alabado sea nuestro Dios. Si alguien me podrá decir, hermano, pero usted no sabe por lo que yo he pasado, usted no sabe por las cosas que he vivido. ¿Cuántas veces me ha querido quitar la vida? ¿Cuántas veces he estado llorando, angustiada, en tristeza, incluso en coraje, que no podía hacer nada? Y es cierto, hermano, yo no sé por las cosas que usted ha pasado. Yo no sé por lo que ha vivido usted o sus familiares. Pero sí hay alguien que sí sabe cómo usted se siente. Hay alguien que pasó por lo mismo, incluso por cosas peores. Y el Señor sí lo va a entender. ¿Y sabe quién es? Jesús de Nazaret. Hermano, Él fue despreciado, Él fue humillado, Él fue traicionado por los suyos, por aquellos que le decían siempre estaremos contigo. También lo traicionaron. Fue rechazado por los suyos, abandonado por sus amigos, hermanos. También, si usted fue abandonado, hermano, se siente abandonado, el Señor sabe usted cómo se siente. ¿Sabe qué se siente sentirse abandonado, rechazado? Y Él tiene, hermano, el amor y el poder para traer sanidad a su vida. Él tiene el poder para manifestarse sobre su vida. Bendito sea nuestro Dios para siempre. También fue difamado, juzgado falsamente, clavado en una cruz con un dolor que no podemos imaginar, hermanos. ¿Alguien ha visto la película de la Pasión de Cristo? ¿Ah? Si se fija cuando lo están latigando, cuando le están golpeando, hermano. Eso, hermano, fue por usted y por mí. Porque Él pagó, hermano, nuestros pecados. Él pagó por nuestras rebeldías, por nuestras enfermedades. Cada golpe, cada latigazo, hermano, que Él recibió, hermano, fue para que usted y yo podamos obtener la salvación de nuestra alma. Y no solamente eso, sino viene a traernos sanidad, viene a traernos libertad, viene a traer restauración a nuestras vidas. Alabado sea nuestro Dios. Qué hermoso nuestro Dios, ¿verdad, hermanos? Y por último, Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia. ¿Qué dice el principio? Quítense de vosotros toda amargura. Y lo dice: y toda malicia, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Imagínense, hermano, cuando venimos a Cristo, el Señor ya pagó el precio para traernos salvación y sanidad y todo esto. Pero en el caminar seguimos pasando por situaciones que nos duelen, hermanos. Si usted más bien que usted, Dios sabe por las cosas que ha ido pasando. Incluso, hermano, ha sentido traiciones de su propia familia, desprecio de su propia familia, abandono de su propia familia. Y a veces no entendemos por qué pasamos por esto, hermano, pero déjeme decirle que después de eso, nuestro carácter es fortalecido. Ya cualquier cosa, hermano, ya no nos sentimos mal, porque ya hemos pasado por muchos procesos para madurar espiritualmente y para forjar nuestro carácter. Y el Señor quiere eso, hermano, hombres y mujeres que sean forjados en su carácter, que sean renovados en el Señor, para que siga ayudando a sí mismo, a los demás y al prójimo. Bendito y alabado sea nuestro Dios. No merecíamos ser perdonados. No merecen tu perdón las personas que te dañaron o a tus seres queridos.
pero es por nuestro propio bien, por el bien nuestro, hermanos, y para estar a cuentas con Dios. Ya lo que hicieron los demás, ellos ya sabrán y Dios, pero yo delante de Dios, Señor, yo quiero estar bien delante de ti. Quiero estar limpio de corazón, Señor. Y como ustedes saben, hermano, pues la mayoría de ustedes ya saben mi testimonio, pero hay personas nuevas tal vez. Pero déjeme decir que, Señor, yo cuando vine a Cristo, hermano, para yo poder hablarle de este tema, yo tuve que pasar por muchas cosas también. Incluso antes de Cristo. Y antes de Cristo yo tuve que perdonar al asesino de mi hermano. Tuve que perdonar al que mató a mi hermano. Solamente con la ayuda de Dios. Humanamente yo no podía hacer eso porque yo quería vengarme, tenía rencor, odio contra ese joven que le arrebató la vida a mi hermano. Pero cuando uno viene a Cristo, el Señor nos hace reconocer nuestras necesidades. Y ahí es cuando usted y yo, Señor, ayúdame a perdonar, Señor. Hazme libre, Señor. Y el Señor, hermano, me ayudó a perdonar. Si tú quieres en esta hora, Dios te ayudará a perdonar. Dios te hará ser libre. Dios hará un corazón puro de tu vida, que no solamente lo hará contigo, sino con tus propias actitudes. Vas a ver cómo las demás van a empezar a cambiar, a ser transformados por el Espíritu Santo de Dios. Pero alguien de la familia tiene que decirle: Señor, aquí está mi vida. Aunque los demás no quieran, pero yo sí quiero, Señor. Señor, aunque mi esposa no quiera, o mi esposo no quiera, o mis hijos no quieran, pero yo sí quiero, yo te creo, Señor. Señor, empieza con mi vida, empieza a transformarme a mí, Señor, y así vas a ir transformando a los demás. Pero alguien tiene que atreverse, ser valiente en la familia, hermanos. Alguien tiene que creerle al Señor. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Y ahora como cristiano, hermano, también he pasado por cosas que tengo que perdonar, hermanos. Cosas que usted también ha pasado hasta el día de hoy, que dice: Señor, pero ¿por qué me pasó esto? Sea lo que sea, hermanos, tenemos que perdonar y seguir avanzando. No nos podemos estancar cuando alguien nos traicione, cuando alguien haga algo contra nosotros. Tenemos que seguir avanzando en Cristo Jesús de Nazaret. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Yo le invito a que se ponga de pie en esta hora. Alabado sea nuestro Dios. No sé si me van a ayudar con la alabanza, pastor, o pistas, no sé. Muy bien. Gloria a Dios, me ya pusieron pistas. Como conclusión, hermano, de este tema del día de hoy, no es fácil perdonar, pero con Dios todo es posible. No es fácil, hermanos. Debemos soltar todo aquello que nos perturba, nos roba la paz, que nos lleva a la angustia. Y debemos de tener gozo y paz en nuestros corazones. Es tiempo, hermano, de perdonar. Es tiempo de soltar a Dios lo que estoy